Jueves 27 de enero de 2022, soy Paloma Barreto y sean bienvenidos a una nueva edición de JN Noticias. Comenzamos de inmediato con nuestros principales titulares. Pleno del JNE exhorta a partes procesales cumplir con requisitos de ley al presentar apelaciones. JNE remitió a RENIEC los padrones de afiliados de las organizaciones políticas para su verificación. Según cronograma electoral, el 9 de abril vence plazo para que partidos inscriban a candidatos a las elecciones internas. Amigos, vamos rápidamente con el desarrollo de la información. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones exhortó a partes procesales a cumplir con requisitos de ley al presentar apelaciones ante el ente electoral. De esta manera se garantiza que los recursos no sean declarados inadmisibles o improcedentes. Veamos. El JNE exhortó a las partes procesales, en especial a los abogados defensores, a cumplir con los requisitos exigidos por la ley al interponer recursos de apelación. Estas exigencias son de obligatorio cumplimiento y se encuentran establecidas en el texto único ordenado del Código Procesal Civil que el Pleno Electoral aplica en las causas que revisa. Por tanto, las impugnaciones deben fundamentar su pedido en el acto procesal, deben indicar el error de hecho o de derecho incurrido en el pronunciamiento de primera instancia, precisando la naturaleza del agravio en el que supuestamente se ha incurrido bajo sustento. La inobservancia de estos requerimientos por las partes procesales supondrá la inadmisibilidad de la apelación o, de ser el caso, la improcedencia. El JNE recuerda que revisa en última y definitiva instancia las apelaciones derivadas del registro de organizaciones políticas en torno a la inscripción de agrupaciones políticas, las procedentes de los jurados electorales especiales respecto de las elecciones subnacionales. Finalmente, el ente electoral incide en el cumplimiento de las exigencias para evitar dilaciones innecesarias. Y según el cronograma electoral, el 9 de abril vence el plazo para que las organizaciones políticas inscriban a sus candidatos para las elecciones internas. Así precisó José Naupari durante la última jornada de martes electorales de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad. Adelante. El abogado especialista en temas electorales José Naupari señaló que el plazo para presentar candidaturas para las elecciones internas de las organizaciones políticas vence el 9 de abril del 2022 a las 11:59 de la noche. El plazo para presentar candidaturas en internas, al igual como ocurre con candidaturas definitivas, vence a las 11:59 de la noche. De esta manera, hasta el 9 de abril es el límite para que las agrupaciones ingresen al sistema informático Declara Internas del JNE a sus aspirantes a candidatos para las internas. Habría que recordar en ese contexto que ese plazo sí vence a las 11:59 de la noche, no en horario de atención al público. Con cargo a reiterado, habría que recordar o resaltar que quien va a presentar estas candidaturas a elecciones internas va a ser el presidente del órgano electoral central, no el personero. Ahí un poco adelantándome, algo a ser reincidente. Habría que preguntar ya qué pasa si hay un problema con esa inscripción interna. ¿Quién apela? ¿El personero o el presidente del órgano electoral central? El 10 de abril, de acuerdo al mencionado cronograma electoral, el máximo ente electoral entregará esta información a la OMPE. A fin de facilitar la aplicación de la Ley de Paridad y Alternancia, los partidos políticos y movimientos regionales podrán participar de los talleres que realiza la OMPE en alianza con Eurosocial. Los detalles en la siguiente nota. Partidos políticos y movimientos regionales podrán participar en los talleres que organizará la Oficina Nacional de Procesos Electorales, con el apoyo del Programa de la Unión Europea, a fin de facilitar la aplicación de la Ley de Paridad y Alternancia, tanto en sus elecciones internas como en las elecciones regionales y municipales 2022. La norma dispone que el número de mujeres sea igual al de hombres en las fórmulas y listas partidarias y que miembros de los dos géneros se ubiquen de manera intercalada. Cabe resaltar que el trabajo interinstitucional
se mantendrá cuando se realicen los talleres programados para los meses de febrero y marzo en distintas regiones del país. En dichos acuerdos, las organizaciones políticas tendrán a su disposición un conjunto de herramientas para saber cómo eliminar las barreras que dificultan la participación femenina en la política y que aplican, por ejemplo, la reducida cantidad de peruanas que han encabezado gobiernos regionales y municipales. Bien, con éxito empezó la campaña Mito y Verdad del Jurado Nacional de Elecciones contra las noticias falsas. La coordinadora del Comité de Fact-Checking del ente electoral, Carla Ramírez, destacó el rol que ha cumplido el JNE para contrarrestar la desinformación. Adelante. El Jurado Nacional de Elecciones inició la campaña Mito y Verdad, por la cual se busca contribuir en la lucha contra la desinformación en los procesos electorales, como la que se produjo en los comicios generales del 2021, donde se apeló incluso a un presunto fraude que nunca hubo. El objetivo del Jurado Nacional de Elecciones es que se terminen de desterrar todas aquellas mentiras, falsedades, rumores, medias verdades, intencionadas o no, que hubo durante las elecciones del 2021. Recordarás que incluso organismos internacionales, analistas, calificaron el proceso anterior como una especie de caos de información, de fake news, particular en estos comicios, mucho más, obviamente por las redes, que en los comicios anteriores. Entonces, quedaron al aire una serie de información que genera zozobra en la ciudadanía. Y uno de los objetivos y fines del jurado, institucionalmente hablando, por ley, por reglamento, tiene que ver con la educación ciudadana. Entonces, lo que se pretende desde el Comité Técnico de Fact-Checking es tomar esas mentiras o esas medias verdades que quedaron al aire y confrontarlas con la realidad, con el documento, con el papel y con la ley. Carla Ramírez recordó que el año pasado el Comité de Fact-Checking emprendió un trabajo de verificación de información para contrarrestar las medias verdades y mentiras que se lanzaron contra el máximo organismo electoral. Asimismo, señaló que en las elecciones generales del año pasado, dicho comité obtuvo 10 millones de visualizaciones en redes sociales. O sea, acá no hay para filosofar sobre que la verdad es relativa. Acá la verdad está basada en documentos, no son opiniones. Tratamos incluso en no ahondar en cuestiones personales, que también se dijeron una serie de cosas a nivel personal, sino todo es muy puntual. Claro. ¿No? Recordarás también que incluso se exigió que el jurado pidiera la lista de electores porque supuestamente había firmas falsas de miembros de mesa. Efectivamente. ¿No? Y que se tenía que abrir un proceso. Pero Jorge, o sea, el jurado también por ley tiene que cumplir un calendario electoral. Y no es una entidad que abre el proceso. Para eso está el Ministerio Público o el Poder Judicial. Y de hecho, entonces sí se derivaron los casos denunciados al Ministerio Público, y hace una semana y media el Ministerio Público ha informado al jurado que luego de haber hecho investigación, luego de haber entrevistado a los propios miembros de mesa que supuestamente se habían falsificado las firmas, se determinó que no. Ellos mismos dijeron, no, es mi firma. Claro, ahora, entonces, ¿te imaginas, perdóname Jorge, sí, imaginas si es que el jurado hubiera optado por abrir proceso en contra de lo que dice la ley para satisfacer a un grupo de personas? Finalmente, invitó a la ciudadanía a acompañar a esta campaña de verificación de datos, en el propósito de fortalecer la tranquilidad de los electores y afianzar la certeza en la opinión pública de que los procesos electorales se hacen con absoluta transparencia y legalidad. El Jurado Nacional de Elecciones cumplió con su labor de enviar al RENIEC los padrones de afiliados de las organizaciones políticas para su verificación en el marco de las elecciones internas, esto en cumplimiento al cronograma electoral de estos comicios. El Jurado Nacional de Elecciones remitió al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil los padrones de afiliados de las organizaciones políticas para su respectiva verificación dentro del plazo establecido en el cronograma electoral para las elecciones internas que venció este 24 de enero. De ese modo, en el marco de las elecciones regionales y municipales, se da cumplimiento a la resolución número 907-2021-JNE, publicada en El Peruano el 26 de noviembre último,
la cual dispuso que tales documentos requieren de verificación en físico del RENIEC. La referida norma asimismo estableció que las organizaciones políticas inscritas debieron solicitar la inscripción de su padrón de afiliados en conjunto en un solo momento hasta el 5 de enero último. Los padrones están conformados por el conjunto de afiliados inscritos por cada organización política en el registro de organizaciones políticas del JNE, incluyendo sus fundadores, directivos y miembros de comités. Cada organización política tiene su respectivo padrón de electores afiliados y les corresponde brindar a la Dirección Nacional del Registro de Organizaciones Políticas la información correcta sobre sus afiliados para la construcción del padrón correspondiente, según precisa la mencionada resolución. La Dirección Nacional del Registro de Organizaciones Políticas, según esta norma, remite las nóminas de cada organización política al RENIEC, el cual tiene la función de elaborar el padrón de electores afiliados para las elecciones internas, en base a quienes se encuentren registrados en el Registro de Organizaciones Políticas. Luego de cumplirse una serie de etapas para este procedimiento, las listas de afiliados de cada organización política registrados ante el ROP y verificadas por el RENIEC son remitidas por este último al JNE para la aprobación del respectivo padrón que se usará en las elecciones internas. Dichos padrones se aprueban de manera independiente por cada organización política, siendo la fecha límite de este acto el 25 de marzo del 2022, indica la normativa. Al respecto, la Dirección Nacional del Registro de Organizaciones Políticas informó que remitió los padrones al RENIEC, luego de verificar que cada uno muestra un orden consecutivo con relación al anterior, el cumplimiento de las normas técnicas de presentación por parte de la organización política, entre otros aspectos. Amigos, ahora tenemos una entrevista, le damos el pase a nuestra compañera Kersti Nina. ¿Cómo estás, Kersti? Adelante, muy buenos días. Está con nosotros esta mañana la señora Lía Calderón Romero. Ella es directora del registro electoral del RENIEC y la hemos invitado porque tenemos que hablar sobre el trabajo de verificación que hace el RENIEC a la lista de afiliados de cada organización política. Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Kersti. Buenos días a nuestros amigos del Jurado Nacional de Elecciones. Efectivamente, el RENIEC está abocado en estas fechas, en estas últimas semanas y estos últimos meses, a la verificación de firmas. La verificación de firmas se hace luego que el jurado nos remite la información. Nosotros hacemos esta verificación de firmas de una manera presencial, donde el representante de la organización política se acerca a nuestras oficinas. Nosotros tenemos varias etapas en esa verificación. Las firmas primero pasan por una etapa automática, donde nosotros los comparamos con nuestros registros. O sea, por ejemplo, la señora Lía Calderón aparece con DNI tal, en fecha tal, entonces tiene que coincidir nombres, apellidos, el número de DNI, que no esté fallecido. Básicamente eso es muy importante. Entonces ese es el primer momento donde pasa esa primera etapa. La segunda etapa es una etapa de un cotejo de las firmas, donde se miran las características físicas, las características grafotécnicas de los trazos. Y luego pasa por una tercera etapa, que es una etapa donde se le da una visión de conjunto para determinar que todo esté muy bien, que no haya ninguna repetición de puño gráfico, y eso es básicamente lo que hacemos. Yo te quiero contar, Kersti, que nosotros estamos en estos momentos en una etapa muy intensa en la entidad, ya que hemos tenido gran cantidad de ingresos. Lógicamente entendemos que la pandemia ha generado que algunos temas se atrasen. Y bueno, te comento, por ejemplo, que hemos recibido 150 registros, o sea, solicitudes, que no quiere decir que sean 150 organizaciones políticas, sino que a veces una organización ingresa por grupos, por pequeños grupos, y así también en el mes de diciembre hemos recibido 206. Sin embargo, esta verificación nosotros lo hacemos en medio de un convenio que tenemos con el Jurado Nacional de Elecciones, y esto implica que esto ha sido constante desde que existe este convenio, que ya tiene varios años vigente.
Te comento también, y es muy importante que todos tengamos en claro, que el Jurado Nacional de Elecciones, como nosotros conocemos aquí, emitió la resolución 923 de fecha 26 de noviembre, donde establecía un calendario. Y en ese calendario habían actividades muy claras en relación a la participación de los miembros del sistema electoral, como son el Jurado Nacional de Elecciones, la OMP y el RENIEC. Por ejemplo, en el caso del RENIEC, esta verificación tiene una fecha límite para remisión, que es el 21 de febrero. Es por esto que la entidad se encuentra abocada a hacer esta verificación, y dado el volumen de ingresos y dado que tenemos que hacer una verificación bastante minuciosa, es más, tiene la presencia de los representantes de las organizaciones políticas, tiene un seguimiento muy claro para tener, en cuanto al orden de ingreso de los documentos. Estamos trabajando ininterrumpidamente sábados y hasta domingos para llegar a la fecha de entregar el 21 de febrero esta información. ¿Y quiénes son los especialistas que se encargan de realizar esta verificación dentro del RENIEC? Nosotros tenemos la gerencia del registro electoral, la dirección del registro electoral, como se le denomina de acuerdo al nuevo ROC. Existen personas capacitadas en estas materias que vienen también, que se apoyan del equipo que acompaña a otras áreas, por ejemplo, cuando tenemos alguna duda respecto a una inscripción, cuando tenemos alguna duda respecto de las firmas manuales en el proceso de inscripción, de los diversos procesos de inscripción que nosotros tenemos, por ejemplo, vinculados al DNI. Son personal especializado, y básicamente la idea es darle transparencia, trazabilidad a nuestra verificación. Es por eso que contamos con la participación de las organizaciones políticas para que ellos acompañen este tipo de verificación. Claro que sí. Mencionaste que, de acuerdo al cronograma electoral, es el 21 de febrero en el que el RENIEC remite al ROC los resultados de esa verificación de afiliados. Entonces, en ese proceso, hasta esa fecha, si hubiera subsanaciones, ¿se pueden hacer por parte de las organizaciones políticas? ¿Cómo es ese procedimiento si fuera el caso? Miren, la fecha, nosotros de acuerdo a este cronograma hemos tenido fechas límites, y la fecha límite para que ellos ingresen ya culminó. La fecha límite para que ellos ingresen las solicitudes ya culminó. Nosotros estamos abocados a verificar lo que tenemos, que no es poco. Como te comento o como te repito, han ingresado en el mes de diciembre 206 solicitudes, 150, más o menos estamos hablando aproximadamente de más de 750,000 firmas. Entonces, y esto ha sido un proceso que ha venido desde el año pasado. Es decir, el año pasado ya hubieron posibilidades donde las organizaciones remitan la información. Obviamente, como toda actividad humana, es perfectible. Han tenido la oportunidad de hacer alguna corrección, presentar nuevas fichas, porque en esto eso no es la firma, ¿no? Entonces, simplemente se hace la verificación. Si ellos desean, han tenido la opción de volver a ingresar nuevos lotes. Muy bien, y de acuerdo al cronograma electoral, ¿cuáles son las siguientes actividades que le corresponde al RENIEC en este marco de elecciones regionales y municipales? Nosotros, por ejemplo, vemos acá en el cronograma aprobado, como te comentaba por la resolución 923, que tenemos la fecha de entrega, tenemos la fecha límite para la entrega del padrón de afiliados, que también es una etapa importante destinada al cronograma electoral. Pero bueno, esto es más adelante. Yo creo que lo importante en este momento es que nosotros hagamos una buena verificación, que esa verificación se haga apegada a los cánones de transparencia con la información que nos ha enviado el Jurado Nacional de Elecciones. Bueno, ¿qué pasa si se descuentan afiliados en esta verificación? ¿Qué es lo que ocurriría con cada situación de las organizaciones políticas? Como te repito, nosotros hacemos, dentro de la inscripción, tenemos un convenio con el Jurado Nacional de Elecciones, nosotros hacemos la verificación. La verificación es solicitada por el
el DNROC y al RENIEC. El RENIEC hace la verificación y el Jurado Nacional de Elecciones tiene procedimientos internos. Nosotros somos como una especie de un eslabón de la cadena. Entonces, el jurado, de acuerdo a sus procedimientos, de acuerdo a sus parámetros y su normativa, hará lo pertinente. Sin embargo, es necesario señalar que nosotros en esta etapa tenemos plazos perentorios, en el plazos preclusivos que son propios de todo proceso electoral. Por tanto, ya lo ingresado que tiene que ser revisado hasta el 21, la fecha de ingreso ya culminó y por tanto nosotros tenemos este 21 como fecha límite para remitir la información. Muy bien, Lía. Finalmente, por favor, recomendaciones en este aspecto del trabajo de verificación que realiza el RENIEC y también resalta el compromiso que tiene la entidad con el desarrollo de estas elecciones, porque está dando un seguimiento a este proceso de elecciones regionales y municipales. Bueno, para reafirmar el compromiso que tiene el RENIEC de participar en esta verificación, en hacer una comparación transparente, en relación a las fichas y a la información que nos envía el Jurado Nacional de Elecciones, que es básicamente de afiliados, y tratando de darle, repito, es muy importante la transparencia con el acompañamiento de las organizaciones políticas. Esta información se cuelga en nuestra página web, en nuestro micrositio. Hay mucho cuidado en cuanto al orden de ingreso, y reafirmamos que toda la actividad está destinada a generar confianza en todas las etapas del proceso electoral, tanto en esta primera etapa, que es la verificación, que generará luego la inscripción, en el acompañamiento posteriormente en la emisión de los padrones para los afiliados, para el día de su democracia interna, y luego entraremos en otras etapas, acompañaremos en otras etapas destinadas al éxito del proceso electoral de octubre del 2022. Así será. Muchísimas gracias, Lía Calderón, por acompañarnos esta mañana. Ella es directora del Registro Electoral del RENIEC y hemos hablado justamente del trabajo de verificación que realiza esta entidad en el marco de las elecciones regionales y municipales. Muy bien, ahora nosotros vamos a un corte, ya volvemos. Estamos de vuelta en JNE Noticias. Muchas gracias por continuar con nosotros y queremos enviar ahora un saludo a todos nuestros compatriotas de Yurimaguas que ven el noticiero institucional del Jurado Nacional de Elecciones a través del canal 12 RN Televisión. Recordemos que este llega además de Yurimaguas, en Loreto, a todo Alto Amazonas. Dicho canal también difunde el noticiero de fin de semana JNE Regional los días sábados a las 12 del día. Ya sabes, si vive en Yurimaguas, si quiere tener la mejor información electoral, puede ver los programas de JNE a través del canal 12 RN Televisión. Nosotros seguimos con más noticias para ustedes y les contamos qué es la democracia en el siguiente informe del Programa de las Naciones Unidas para Perú. Adelante. Las personas andan preguntando, ¿qué es la democracia? La democracia es un ideal de convivencia ciudadana que se basa, entre otras cosas, en el ejercicio del poder con límites, el respeto a los derechos de las minorías, la solución de diferencias sin violencia y la no concentración del poder. Pero, ¿cómo podemos lograr esto? Con institucionalidad y participación ciudadana. En el siguiente episodio de Las personas andan preguntando, te contaremos qué es la institucionalidad y por qué es tan importante. Y ahora les comentamos que el Servicio de Administración Tributaria de Trujillo retornó a la atención presencial. El informe es de nuestro canal aliado TV Cosmos. El Servicio de Administración Tributaria de Trujillo reaperturó su atención presencial, luego que trabajadores dieran positivo a la COVID-19
y haber cumplido con su aislamiento correspondiente. El panorama que se pudo apreciar en los exteriores de esta entidad fue una larga fila de ciudadanos. Adultos mayores acudieron a tempranas horas para cancelar sus tributos e hicieron un llamado a la población que cumpla con sus dosis anti-COVID para frenar esta fuerte tercera ola. Sí, así es, así es. Sí, viene el día lunes y el lunes no atendieron. Bueno, hoy se retoma todo con normalidad. Sí, gracias, sí. Ya me van a atender. No, sí, ya me toca pagar ya. Se paga 3 años de antigüedad al carro. Okay, bueno, también ha estado cerrado, pero sí, hoy ya se está reaperturando, ¿verdad? Sí. Por los contactos sobre todo. Y bueno, guardando el distanciamiento y sobre todo hoy que la variante Omicron sigue en incremento. Sí, pero hay que tener confianza en que estemos vacunados a la vacuna. Para eso estamos viendo, comprobando que la pandemia es suave. O sea, ya la gente que no se vacuna está en UCI, porque el resto, a veces por la ignorancia, la gente no se vacuna. Esto permitirá que los usuarios puedan cumplir con sus obligaciones ante el ente recaudador. En la fila de adultos mayores mostraron su desacuerdo con los ciudadanos antivacunas. Y se tienen que vacunar. Esa es una invitación que se a toda la gente que no quiere. Gente de las iglesias que dicen, ay, Cristo me salva, pero están en un error. Dios nos acompaña, pero hay que proteger. La parte de las vacunas, seguir con la doble mascarilla. Claro, doble mascarilla, echándonos nuestro alcohol, tomando cuidado. ¿En tu casa todos vacunados? Sí, todos. Sí, ya. La atención en caja y en ventanilla a los contribuyentes es de 7:30 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde en todas las sedes desconcentradas. La Contraloría General de la República nos informa en el siguiente reporte las últimas acciones de control realizadas en las regiones de Cajamarca, Piura y Moquegua. Adelante. La Contraloría detectó un perjuicio económico por casi 1 millón de soles durante la ejecución de obras en la Universidad Nacional de Cajamarca. Ello debido a un expediente técnico mal elaborado y a la inaplicación de penalidades por ausencia de especialistas en la obra. Además, se evidenció irregularidades en los procesos de selección para la elaboración de dicho expediente y para la ejecución de los trabajos. Se identificó la presunta responsabilidad penal, civil y administrativa de funcionarios y servidores de la Casa Superior de Estudios. Los resultados del informe de auditoría de cumplimiento fueron notificados al titular de la Universidad Nacional de Cajamarca para el inicio de las acciones legales y administrativas. La Contraloría identificó un perjuicio económico superior al 1 millón de soles por el incremento irregular de remuneraciones a funcionarios de confianza y servidores públicos durante la emergencia sanitaria por COVID-19 del Hospital de la Amistad Perú-Corea Santa Rosa 22 Piura. Se recomendó el inicio de acciones administrativas y penales de 5 funcionarios de esta entidad. Los auditores identificaron un total de 96 beneficiarios del incremento remunerativo entre funcionarios de confianza y servidores que realizaron labores administrativas. El informe elaborado por el OSI de la Dirección Regional de Salud de Piura está publicado en el buscador de informes de servicios de control del portal institucional www.gov.pe/Contraloría. La Contraloría advirtió que el concreto utilizado en parte de la estructura del drenaje pluvial para encauzar huaicos en el distrito de La Capilla en Moquegua no tendría la resistencia de diseño establecida en el expediente técnico. Ello podría reducir la vida útil de la obra. Debido a las intensas precipitaciones, activación de quebradas y caída de huaicos, la Municipalidad Distrital de La Capilla invirtió en la construcción de un drenaje pluvial con un presupuesto superior a los 3 millones de soles entre los años 2020 y 2021. El informe de control concurrente advirtió que en algunos tramos del drenaje pluvial se habría construido con un concreto que tendría menor resistencia a lo establecido en el expediente técnico. El informe fue comunicado al alcalde para que adopte las acciones que correspondan. Nos acompaña esta mañana Alisa del Pino, abogada laborista. Con ella vamos a hablar sobre la ley que se aprobó en este mes sobre las prácticas preprofesionales y profesionales que ahora serían reconocidas como experiencia laboral. Muy buenos días, Alisa, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Alisa, ¿a qué denominamos prácticas preprofesionales y profesionales? Es más, ¿cuál es la diferencia entre ambas? Explícanos, Alisa. Sí, de acuerdo. Las prácticas preprofesionales son las que realiza un joven estudiante hasta que tiene la calidad de egresado, es decir, hasta que culmina la carrera universitaria. Las prácticas profesionales son aquellas que realizan los jóvenes una vez que tienen la calidad de egresados y hasta que obtienen el título de abogado, el título correspondiente
profesional en la carrera en la que se encuentran, ¿no? Esto aplica para los estudios en las universidades públicas y privadas y también para cualquier estudio de centro de formación profesional. Actualmente estos dos tipos o condiciones de trabajo, ya sea profesional y preprofesional, ¿son remuneradas de acuerdo a ley? ¿Cuál es el monto que se les asigna? Sí, en ambos casos, en las prácticas preprofesionales y las prácticas profesionales, lo que se requiere es por lo menos una remuneración mínima vital como subvención económica, porque no estamos hablando pues de un sueldo, sino únicamente de una subvención económica que se los otorga a los practicantes preprofesionales y profesionales. Si hablamos del sueldo mínimo sería 930 soles. Correcto, es 930 soles. Ahora, ¿este monto se les asigna a todo tipo de trabajo o profesión o este puede variar? Bueno, este es el monto mínimo que se le puede otorgar a un practicante. Sin embargo, de acuerdo a la política que tenga cada empresa en el sector privado o en el sector público, puede variar únicamente de una manera mayor, pero no menos de la remuneración mínima vital. ¿Y las jornadas laborales deben ser de 8 horas? ¿Pueden ser menos? ¿Cómo sería en ese caso? Sí, en los casos de los practicantes preprofesionales, ellos están sujetos a una jornada únicamente de 6 horas de manera diaria o de 30 horas de manera semanal. Y en el caso de los practicantes profesionales, están sujetos a una jornada de 8 horas de manera diaria o de 48 horas de manera semanal. Y este mes, el 18 de este mes, se aprobó o se promulgó la ley que reconoce a las prácticas preprofesionales y profesionales como experiencia laboral. ¿Cómo se aplicaría esta normativa en estos dos tipos de prácticas, Alisa? Sí, esta ley, efectivamente, que es la ley 31396, lo que está haciendo es reconocer como experiencia laboral todas aquellas prácticas preprofesionales y profesionales que se hayan desempeñado. En el caso de las prácticas preprofesionales, se está reconociendo que a partir de los 3 meses que un joven lleve practicando, esto va a ser reconocido como experiencia profesional hasta que tenga la calidad de egresado. En los casos de las prácticas profesionales, se está reconociendo hasta un máximo de 24 meses o de 2 años, y esto va a ser tomado como una práctica profesional y como experiencia laboral. También la ley reconoce un tercer supuesto en el caso que, por ejemplo, un joven inicie prácticas preprofesionales en una institución pública o privada y en la misma institución continúe con prácticas profesionales, todo este periodo se va a tomar de manera acumulativa. Ahora, ¿hasta cuánto se podría considerar o se podría renovar una práctica preprofesional o profesional? ¿Puede exceder un año en el caso del practicante profesional? Bueno, en ambos casos tenemos límites, ¿no? Cuando un estudiante todavía se encuentra en la universidad, es un practicante preprofesional y esto quiere decir que va a poder tener prácticas preprofesionales hasta que tenga la condición de egresado. Es decir, hasta que culmine la carrera universitaria o la carrera técnica que esté desempeñando. Y en el caso de las prácticas profesionales, únicamente estas pueden durar hasta 24 meses después de que el joven ha culminado la etapa universitaria, tiene condición de egresado y antes que tenga pues el título profesional de la carrera en la que se encuentre cursando. ¿Esta normativa nace en el contexto de emergencia sanitaria? ¿Nos podrías comentar, Alisa, se da para o se aplica para los egresados a partir del 2019 o para todo tipo de egresados? Cuéntanos. Sí, efectivamente, la ley también reconoce una disposición complementaria transitoria que permite que todos los egresados entre el año 2019 al 2022 puedan buscar el reconocimiento, el acreditar las prácticas profesionales hasta 24 meses después del levantamiento de la emergencia sanitaria. Esto pues les va a permitir a los jóvenes que están en esta situación en la que estamos en una pandemia que puedan acreditar sus prácticas profesionales hasta después de 2 años del levantamiento de la emergencia. Ahora, hablemos sobre los derechos laborales que les competen a estos dos tipos de profesionales, ya sean o profesionales. ¿Cuáles son? Sí, efectivamente, ambos tienen derechos similares. Ambos, como ya señalé,
están sujetos al pago de una remuneración mínima vital, a una subvención, que no es un sueldo. También tienen una jornada máxima, que en el caso de PRE son de 6 horas diarias o 30 semanales, en el caso de los practicantes profesionales de 8 horas o 48 semanales. También están sujetos a el pago de la subvención que ya señalé, un seguro social, puede ser un seguro público, un seguro privado, y también tienen derecho al descanso de 15 días pagados, también pues al derecho de sus descansos semanales y el descanso por feriados. ¿Y quién sería la entidad quien se encargue de verificar que esto se cumpla a cabalidad? Sí, bueno, en el caso, lamentablemente, actualmente SUNAFIL, en el caso del sector privado, no tiene competencia para fiscalizar en los practicantes preprofesionales o profesionales. Sin embargo, pues, estamos hablando de que las empresas tienen que ejercer dentro de la competencia de los recursos humanos el control de las jornadas mínimas y máximas que tienen los practicantes pre y profesionales, y de todas maneras también encontramos pues la protección del Ministerio de Trabajo, ¿no? Que va a poder atender cualquier tipo de reclamos que vengan de practicantes del sector privado o del sector público. Alisa, finalmente, recomendaciones, algunos consejos que puedas dar tanto a las empresas privadas, públicas, a los mismos practicantes en estas dos modalidades. Sí, bueno, es importante tener en cuenta que lo que está buscando la ley pues, es permitir que los jóvenes se puedan insertar en el mercado laboral, teniendo en cuenta que muchas veces se evalúa la experiencia laboral, ¿no? Y esto va a ser un plus para cualquier persona que quiera ingresar al sector público y que necesite ciertas condiciones para ingresar, o también pues para ingresar al sector privado y que le permita demostrar al futuro empleador que tiene las condiciones necesarias para poder ingresar al puesto. De todas maneras, es importante tomar en cuenta que para los casos de los empleadores, tanto el sector privado como el sector público, esta ley no genera ningún tipo de perjuicio económico, ni va a causarle ningún tipo de afectación a los regímenes que ya tiene dentro de la empresa o del sector público. Muy bien, muchísimas gracias Alisa por brindarnos esta información completa. Ella es abogada laborista y hemos hablado de la ley de prácticas preprofesionales y profesionales que ahora son reconocidas como experiencia laboral. Muy bien, tras esta entrevista nos vamos a un corte y ya volvemos. Bien, les contamos que proyectos peruanos son finalistas de la 9ª edición de Premios Verdes. 3 de estas iniciativas son beneficiarias de la convocatoria Aceleración de Innovación que financia el CONCITEC con apoyo del Banco Mundial. Investigadores de la Universidad Católica San Pablo de Arequipa buscan aprovechar residuos de la industria maderera para fabricar piezas mecánicas. Esta tecnología en desarrollo está siendo cada vez más utilizada en la elaboración de nuevos materiales de ingeniería, como el carburo de silicio, que destaca por sus excelentes propiedades físico-mecánicas. Cabe señalar que este material, que actualmente se fabrica de manera costosa, es utilizado en piezas muy particulares. Es por ello que esta tecnología de manufactura aditiva es una técnica emergente para la fabricación de este componente mecánico con geometrías complejas y con alto nivel de precisión dimensional. Actualmente, este tipo de materiales se importan, por lo que al hacerlo en nuestro país se ahorraría tiempo y dinero. El proceso de fabricación empieza con el acopio de residuos de madera provenientes de Iquitos. Una vez conseguido el carbón, son llevados a un proceso de infiltración a más de 1500 grados centígrados. Se combina con el silicio para obtener una pieza mecánica de carburo de silicio que tenga control y precisión dimensional. Ahora nuestros colegas del Poder Judicial nos comparten un informe sobre las sanciones que rigen en nuestra sociedad para quienes incumplen las normas de las buenas costumbres. Las buenas costumbres están relacionadas con las normas sociales dentro de la vida cotidiana y tienden a categorizar como moralmente correctas aquellas situaciones que no alteran el orden público. El incumplimiento de estas normas es considerado como una falta en nuestro Código Penal. Si bien no tienen pena de cárcel, sí son castigadas con días multa o servicio comunitario.
Puedes ser sancionado hasta con 60 días multa si estás en estado de ebriedad o drogadicción y perturbas la tranquilidad de las personas o pones en peligro tu seguridad o la de otros. Realizar proposiciones deshonestas en un lugar público, suministrar bebidas alcohólicas o tabaco a menores de edad son otras faltas estipuladas en el artículo 450 del Código Penal. También son faltas consumir, obsequiar o vender bebidas alcohólicas en los días u horas prohibidas, incluso destruir las plantas que adornan jardines, alamedas, parques y avenidas también tienen sanción. El juez puede disponer una pena de prestación de servicio comunitario de 10 a 30 jornadas. Cada persona tiene derecho a una valoración de lo que son consideradas faltas en el Código Penal del Perú. Sin embargo, no debería restarse importancia al ser imprescindibles para la regulación de una convivencia social pacífica. Y en el siguiente informe de la Agencia de Noticias Andina, conozca la historia de la científica peruana Silvia Alcázar, quien ha sido una de las propulsoras de las investigaciones sobre aprovechamiento sostenible de nuestros recursos. Participar de los proyectos de investigación significan para mí el cumplimiento de mis aspiraciones profesionales y personales. Mediante estos proyectos puedo generar nuevo conocimiento, productos, prototipos y también la formación de nuevos científicos. Algo que me gusta muchísimo es también el asesoramiento de tesis y poder crecer junto con esos jóvenes que desean formarse como investigadores. A la vez que somos investigadores, también administramos dinero público, fruto del financiamiento que nos han otorgado. Entonces, el éxito de la investigación no solamente es lograr las cuestiones técnicas y las tesis y las publicaciones, sino también el gasto correcto del dinero público. Lo que más me gusta de ser una mujer científica en el área de ingeniería y tecnología es que muchas veces me toca ser la única mujer en un equipo de investigadores. Sin embargo, siento que hago una diferencia, que abro paso a otras mujeres para que poco a poco seamos más y más las que participemos de ciencia. Lo que quisiera que sepan los peruanos y peruanas sobre mi labor como científica es que en todas nuestras ciudades, en nuestras regiones, siempre hay oportunidad de hacer ciencia. Pero no solamente una ciencia que se vaya a publicaciones científicas, sino una ciencia que contribuya con el desarrollo de la sociedad. Bien, ProPerú inició una campaña para fomentar la cultura de comercio sostenible en el país. En el siguiente video, vea los testimonios de los diversos agentes que participan de este proyecto. En el año 2015, los líderes del mundo se reunieron para definir los objetivos de desarrollo sostenible. Como PROMPerú, tenemos el firme compromiso por alcanzarlos. Por ello, hemos implementado los programas de comercio sostenible. Con ellos acompañamos a las empresas exportadoras en la ruta hacia la sostenibilidad. Entre el mercado normal que existe y el comercio justo, hay una gran diferencia, por lo que se preocupa el comercio justo a lo que es un pago mano de obra, el ingreso de la familia, el medio ambiente que es tan importante. Existieron programas previos que te van llevando a pensar en que efectivamente ecoeficiencia ya no es solamente una palabra, sino una forma de trabajo. Más allá de la calidad, pensar en esta sostenibilidad ambiental.
No solamente producir y vender, sino también el tema de apreciar y rescatar lo ancestral y apoyar la reinserción social en los penales. Nosotros no solamente comercializamos productos de la biodiversidad, sino que generamos cadenas del valor para cumplir con los estrictos requisitos que el mercado requiere. Si bien es cierto, como empresa tenemos un código de conducta, nos ha permitido fortalecer más aún el tema de responsabilidad social, mejorando y construyendo una empresa sostenible, ¿no? La sostenibilidad no es una alternativa, es una necesidad. Por ello, cada vez son más las empresas que la incorporan en sus procesos y generan trabajo formal y digno, además de crear valor con los más altos estándares de gestión y procesos productivos. Acompáñanos en esta ruta hacia la sostenibilidad. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Amigos, no tenemos tiempo para más. Muchas gracias por acompañarnos en la jornada informativa de hoy en JNE Noticias. Recuerden que puede vernos a través del canal 516 de Movistar TV, las redes sociales del máximo ente electoral y, por supuesto, la plataforma de nuestros canales aliados a nivel nacional. Los dejamos con imágenes de las piscinas naturales de Milpu en Ayacucho. Permiso.